Hola chicos, aquí Kendrick Vladimir con un nuevo video. Esta vez vamos a seguir trabajando con el tema de derivadas, pero esta vez vamos a demostrar cuál es la derivada de una tangente, pero de dos formas. No nos vamos a conformar con una sola forma. La vamos a demostrar por regla del cociente, que esa va a ser la segunda, y la vamos a demostrar por definición de derivadas. Así que vamos a empezar con la definición de derivadas. Bien chicos, recuerden que la definición de derivada me dice que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h es la derivada de una función. Entonces la función que yo quiero derivar es la tangente. Por lo tanto, mi f de x ya yo lo tengo, que es la tangente, mi función. Pero ¿quién es mi f de x más h? Simplemente la función, en vez de yo poner x, pongo x más h. Entonces, dentro del argumento de la tangente que se encuentra la x, yo voy a poner el x más h. Entonces, ahora simplemente sustituyo. Me va a quedar tangente de x más h menos tangente de x, todo eso sobre h. Ahora, hay una identidad de la tangente que me dice lo siguiente. Si yo tengo la tangente de la suma de dos ángulos, eso va a ser igual a la tangente del primer ángulo más la tangente del segundo ángulo dividido entre 1 menos la tangente del primer ángulo por la tangente del segundo ángulo. Esta es una identidad de la tangente. Por lo tanto, esa identidad, aunque se ve un poquito larga, la vamos a aplicar, pero en vez de términos de a y b, para términos de x y h. Y la vamos a sustituir aquí. Entonces, una vez que la hayamos expresado en términos de x y h y sustituido, en el límite me va a quedar el límite de la siguiente manera. Entonces ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo voy a hacer esta resta de fracciones. Recuerden que cuando nosotros tenemos una fracción menos un término, tenemos que obligatoriamente operarlo por resta de fracciones. Y me dirán ustedes, pero Kendrick, esa tangente no es una fracción. No es una fracción así tal cual. Pero recuerden que cualquier número nosotros lo podemos dividir entre 1. Y si dividimos una expresión entre 1, es ella misma. Por lo tanto, no tenemos el terreno de resultado y ya yo tendría una fracción. Por lo tanto, ya puedo aplicar la resta en cruz. Vamos a operar tangente de x más tangente de h por 1, me va a dar eso mismo, menos, aquí ponemos el menos, tangente de x por 1 menos tangente de x por tangente de h. Recuerden que como tenemos dos términos que se están restando, eso lo vamos a poner entre paréntesis, indicando de que la tangente que le vamos a multiplicar va a afectar tanto al 1 como a este otro término. Y todo eso sobre 1 menos tangente de x por tangente de h por 1. Y ese sería nuestro denominador. Obviamente todo eso dividido entre h. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esa tangente a distribuírsela tanto a este término como a este término. Entonces procedemos a hacerlo. Menos, aquí hay que incluir ese menos, recuerden. Menos tangente por 1 va a quedar menos tangente. Menos tangente por menos tangente de x por tangente de h. Menos por menos daría más. Tangente de x por tangente de x me va a dar tangente de x al cuadrado. Porque recuerden que esa tangente va a tener el mismo argumento que es x. Y eso por la tangente de h. Ahora yo tengo tangente aquí. Tengo menos tangente aquí, por lo tanto se me cancelaría. Y me quedaría el límite de la siguiente manera. Entonces fíjense, aquí yo voy a tener una fracción dividido entre h. Pero para yo poder operar eso, tiene que ser una fracción dividido entre otra fracción. Vamos a aplicar la misma lógica que anteriormente. Este h yo lo voy a dividir entre 1 para tener dos fracciones. Entonces ahora yo voy a poder operarlo por regla de orejita. Es decir, yo voy a multiplicar este numerador con este denominador. Entonces, tangente de h por 1 más tangente al cuadrado de h por 1 me va a dar eso mismo. Y aquí yo voy a multiplicar este otro término por h. Es decir, me va a quedar h por 1 menos tangente de x por tangente de h. Entonces, fíjense algo. Aquí nosotros tenemos el límite cuando h tiende a 0. Es decir, que la variable del límite es h. Por lo tanto, 1 más tangente al cuadrado de x, como x es el argumento de esta tangente, o sea, x es la variable y no h, esto yo lo voy a considerar como constante, porque la variable es diferente a la que el límite tiene. Por lo tanto, como es una constante, recuerden que hay una propiedad de los límites que me dice que
esto yo lo voy a poder sacar fuera del límite. Pero antes de eso quiero aclararle algo. Recuerden que aquí esta tangente de h y este 1 más tangente al cuadrado de x se está multiplicando. Por lo tanto, este 1 más tangente al cuadrado de x, yo lo puedo sacar de esa fracción, por así decirlo, ponerlo delante. Es decir, de esta manera. Es decir, pongo el 1 más tangente al cuadrado de x aquí delante, indicando que se está multiplicando con toda esta fracción. Recuerden que esto yo lo puedo hacer porque para yo multiplicar esa fracción, simplemente multiplico esto por el numerador. Entonces me quedaría el límite de la siguiente manera. ¿Qué es lo que prosigue? Fíjense, aquí yo tengo tangente de h en el numerador y tengo un h en el denominador. Por lo tanto, ese tangente y este h yo lo puedo expresar en una fracción aparte, siguiendo la misma lógica que le había mencionado. Es decir, la tangente de h sobre h por 1 menos tangente de x por tangente de h va a ser igual a tangente de h sobre h por 1 sobre 1 menos tangente de x por tangente de h. Recuerden, para yo comprobar que lo hice bien, yo tengo aquí la multiplicación de dos fracciones. Recuerden que aquí este 1 aparece porque yo le estoy quitando el tangente. Pero aunque no se marque, siempre hay un 1 que está multiplicando todas las expresiones. Pero fíjense, si yo multiplico numerador por numerador, denominador por denominador, me va a dar exactamente esto que está aquí. Por lo tanto, esto sí es factible y yo lo puedo hacer. Entonces procedo a hacerlo y me quedaría 1 más tangente al cuadrado de x por el límite cuando h tiende a 0 de tangente de h sobre h por 1 sobre 1 menos tangente de x por tangente de h. Entonces ahora el siguiente paso es, recuerden que hay una propiedad del límite que me dice que si yo tengo dentro del límite la multiplicación de dos términos, eso yo lo puedo separar como el límite de un término por el límite de otro término. O sea, de la siguiente manera. Me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de la tangente de h sobre h por el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre 1 menos tangente de x tangente de h. Es decir, ahora tú puedes resolver cada límite, cada expresión que tenga el límite delante de manera individual, resolviéndolo por límite, obviamente. Pero entonces aquí hay un límite que nosotros podemos conseguir. El límite cuando h tiende a 0 de la tangente de h sobre h lo vamos a trabajar separado. Para nosotros poder romper este límite, recuerden que la tangente es igual a seno sobre coseno. Por lo tanto, en vez de yo poner tangente de h, voy a poner seno de h sobre coseno de h, que eso es tangente, es lo mismo. Entonces, como yo tengo una fracción en el numerador y un término en el denominador, para yo poder operarlo, aquí en el denominador tengo que dividirlo entre 1. Por lo tanto, el h lo divido entre 1 y aplico regla de orejita. Es decir, seno de h por 1 y lo pongo en el numerador y coseno de h por h y lo pongo en el denominador. Ahora yo voy a separar el límite de la siguiente manera. El límite cuando h tiende a 0, el seno de h y el h lo pongo separados por 1 menos coseno de h. Es decir, prácticamente lo que nosotros hicimos acá arriba. Ahora, recuerden, de igual forma, el límite de dos expresiones que se están multiplicando, yo lo puedo separar como el límite de una expresión por el límite de la otra expresión. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera. Ahora recuerden que este límite, el límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h, es un límite especial. Es un límite especial. Y el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre coseno de h, al nosotros evaluarlo, me va a quedar 1 sobre coseno de 0. Recuerden que cuando nosotros ya evaluamos el límite, dejamos de expresarlo. Y en la variable, en vez de poner la variable en sí, ponemos el número a cual tiende, que sería en este caso 0. O sea, 1 sobre coseno de 0. Para este límite, recuerden el límite especial, que me dice que el límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h es 1. Por lo tanto, esto aquí vale 1. El yo sustituirlo, sabemos, esto aquí vale 1, pero el coseno de 0 es igual a 1. O sea, 1 sobre 1 va a ser igual a 1 también. Y va a quedar 1 por 1 y eso va a ser igual a 1. O sea, ese límite al final va a ser igual a 1. La tangente de h sobre h. Por lo tanto, yo lo puedo sustituir aquí como un 1. Sustituyéndolo me va a quedar aquí 1. Pero ahora me queda romper este límite. Para yo poder romper este límite simplemente lo evalúo y donde está h pongo 0. Entonces me quedará 1 sobre 1 menos la tangente de x por la tangente de 0. La tangente de 0 es simplemente 0. 0 por la tangente de x es 0. Y aquí quedaría 1 sobre 1 menos 0. O sea, 1 sobre 1. Quedaría 1. Por lo tanto, este límite también va a ser igual a 1. Y al final, ¿qué nos quedaría? Si este límite es 1 y este límite es 1, aquí me va a quedar 1 por 1. Entonces, al final me va a quedar ese 1 por 1 más la tangente al cuadrado.
y ese va a ser el resultado. Es decir, la derivada de la tangente es igual a 1 más tangente al cuadrado de x. Pero esto aquí nosotros lo podemos simplificar aún más. Recuerden que hay una identidad trigonométrica que es la más esencial, que me dice el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. De aquí prácticamente nacen muchas identidades trigonométricas. Entonces yo lo que voy a hacer es buscar una equivalencia. ¿Cómo yo consigo una expresión 1 más tangente al cuadrado de x a partir de esta? Pues fácil. Yo simplemente digo, ok, yo sé que la tangente es igual a seno sobre el coseno. Por lo tanto, si yo divido ambos lados de la ecuación por coseno, ¿qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar? Esto. 1 sobre coseno al cuadrado de x. Eso es lo mismo, o sea, esto es lo mismo que yo indicara que lo estuviera dividiendo. Recuerden que también ambos lados de la ecuación tengo que hacer la misma operación. 1 sobre coseno al cuadrado de x. Entonces ahora recuerden, yo este término se lo puedo distribuir a cada uno. Es decir, 1 sobre coseno al cuadrado de x por el seno al cuadrado de x. Simplemente este seno quedaría aquí en el numerador, como lo ven acá. Y este coseno al cuadrado quedaría aquí en el numerador, como lo ven acá. Entonces, ¿qué yo tengo? Seno al cuadrado de x sobre el coseno al cuadrado de x, más coseno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x, que esto es 1. Y eso es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x. Seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x es simplemente la tangente, pero al cuadrado. Y 1 sobre coseno al cuadrado es la secante al cuadrado. Por si no lo entendieron, recuerden que si yo tengo el seno de x sobre el coseno de x, eso va a ser igual a la tangente de x. Pero si esos dos términos de igual forma yo los elevo al cuadrado, también acá hay una propiedad de la potenciación que le puedo distribuir la potencia a cada término. O sea, me quedaría de la siguiente forma. Y eso va a ser igual a la tangente al cuadrado de x. Para el caso del coseno pasa de manera similar. 1 sobre el coseno de x es igual a la secante de x. Pero si yo elevo ambos términos al cuadrado, también del otro lado de la ecuación, me va a quedar 1 al cuadrado, que es simplemente 1, sobre el coseno al cuadrado de x. Y eso es igual a la secante al cuadrado, es la secante al cuadrado de x. Por lo tanto simplemente hago esas dos sustituciones. Entonces, como ya yo sé que la tangente al cuadrado más 1 me da la secante al cuadrado, yo la puedo sustituir acá arriba. Entonces, sustituyendo, ¿qué me va a quedar? Que eso va a ser igual a la secante al cuadrado. Es decir, la derivada de la tangente es igual a la secante al cuadrado. Pero ahora, chicos, esta solo fue la derivada por definición. Ahora vamos a hacerlo de otra forma, que es por regla del cociente. Bien, chicos, si te está gustando el video, te invito a que le des like, que te suscribas, que actives la campanita y así no te pierdes ninguno de mis videos sobre matemática, matemática financiera, cálculo, cálculo diferencial, cálculo integral y cualquier matemática que te puedas imaginar. Para yo derivar por real cociente, recuerden que la tangente por sí sola no es un cociente, pero yo puedo sustituir la tangente por el seno de x sobre el coseno de x, que esto sí es un cociente. Por lo tanto, aplicando la regla del cociente, que por cierto, chicos, he hecho varios videos demostrando todas las reglas de derivada, tanto la del producto como la del cociente. Le voy a dejar en un enlace acá arriba la regla del cociente, la demostración para que vayan a verla. Entonces simplemente lo hacemos. Ustedes saben que mi f de x es lo que tengo en el numerador, que va a ser el seno. Mi g de x, lo que está en mi denominador, que va a ser coseno. La derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. Por cierto, también, si no se han visto los videos donde yo demuestro la derivada del seno y del coseno, se los voy a dejar por acá arriba o en un enlace en la descripción. Bien, chicos, entonces sustituimos todo en la derivada de un cociente. El denominador, que sería coseno, por la derivada del numerador. Derivada de seno, coseno. Menos el numerador sin derivar, que sería el seno de x, por la derivada del denominador. Derivada del coseno es menos seno. Y todo eso sobre el denominador al cuadrado, es decir, coseno al cuadrado. Entonces ahora simplificando un poquito, coseno por coseno, coseno cuadrado, menos por menos daría más, seno por seno, seno al cuadrado. Entonces ahora puedo separar esa fracción en dos de acuerdo a los términos que tengo en el numerador. Y obviamente los dos tendrán el mismo denominador. Es decir, me va a quedar coseno al cuadrado de x sobre el coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x sobre el coseno al cuadrado de x. Y coseno al cuadrado sobre coseno cuadrado es 1
y seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado es tangente. Por lo tanto, al final, ¿qué me va a quedar? 1 más la tangente de x. Entonces aquí yo voy a hacer la misma identidad que utilicé anteriormente, pero ya sabemos más o menos cómo desarrollarla. Recuerden, utilizamos la identidad seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Dividimos entre el coseno en ambos lados. Distribuimos el 1 sobre el coseno a ambos términos. Me quedará de la siguiente forma. Ahora, este coseno cuadrado es 1. Seno al cuadrado sobre el coseno al cuadrado es tangente. Y 1 sobre el coseno al cuadrado es secante al cuadrado. Por lo tanto, la expresión me quedaría de la siguiente forma. Tangente al cuadrado más 1 es igual a la secante al cuadrado. Y lo sustituimos aquí. Por lo tanto, concluimos que la derivada de la tangente es la secante, tanto por definición como por regla del cociente. Bien, chicos, me di cuenta editando el video que llegados a este punto, el coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x, eso es una identidad trigonométrica. Recuerden que si yo tengo el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x, eso va a ser igual a 1. Por lo tanto, el 1 yo lo puedo sustituir aquí en el numerador. O sea, que me va a quedar 1 sobre coseno al cuadrado de x. Pero recuerden que 1 sobre el coseno de x es igual a la secante de x. Pero si yo elevo ambos lados de la ecuación al cuadrado, recuerden que yo siempre puedo hacer esto mientras haga lo mismo de un lado de la ecuación que de otro, y por propiedades de la potenciación, esa potencia yo se la puedo distribuir a cada término. 1 al cuadrado es 1 y coseno al cuadrado es coseno cuadrado de x. Y esto va a ser igual a secante de x al cuadrado. Recuerden que es lo mismo expresarlo como secante al cuadrado de x. Por lo tanto, al final, eso va a ser igual a la secante al cuadrado de... Entonces, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse y active la campanita. Dejen su comentario debajo de la caja de comentarios y nos vemos en la próxima con otro video.